Bueno, en la clase de ahora me voy a enfocar sobre cómo se regula los mecanismos metabólicos de los carbohidratos, en específico ahorita de la glucólisis. Esta yo creo que es la ruta metabólica más importante porque es la que nos permite obtener energía, o sea, es la principal ruta metabólica para obtener energía. Acuérdense que para entender las rutas metabólicas, estas de aquí, eh, hay que separar las palabras porque se parecen: glucólisis, gluconeogénesis, glucogénesis y glucogenólisis. O sea, se parecen todas. Y la clase pasada pues les pedí el dibujo y esta actividad que se las adjunté en virtual. Entonces, eh, el cuerpo o el organismo animal tiene ciertos mecanismos para definir cuándo activar la glucólisis y cuándo no. Esta regulación se da a través de las hormonas. Principalmente la que actúa en la glucólisis es la famosa insulina, que pues, se escucha mucho porque pues, es muy común, por ejemplo, la diabetes, que es a raíz de que la insulina no funciona. Entonces, si la insulina no funciona, no pueden generar rutas metabólicas para hacer la energía, que es la glucólisis, ¿no? Entonces, vamos a profundizar en esto, porque en la clínica, o sea, a nosotros nos llega ahí a la clínica, al hospital, nos llega un perro diabético, yo creo uno cada 2 semanas, o sea, sí es algo común. Dice, la regulación de la glucólisis es esencial para mantener un equilibrio en el metabolismo de los carbohidratos y asegurar de que se produzca la cantidad adecuada de energía. Por regulación de glucólisis me refiero a que se van a activar y se va a desactivar esta ruta metabólica dependiendo de las necesidades del cuerpo. Implican varios mecanismos o varios elementos que van a hacer que se regulen. Primero que nada dice la regulación por concentración de sustratos y productos. Es decir, que se van a activar las rutas metabólicas dependiendo del nivel de su sustrato. Es decir, con lo que se comienza la ruta metabólica. En este caso es el alimento. Si tú comes, se activa la ruta metabólica. Y también nos comenta que se va a regular por la concentración de productos. Entonces, si comemos para producir piruvato, que es lo que hace la glucólisis, y ya tenemos un exceso de piruvato, se corta esa ruta metabólica y se empieza a almacenar mejor la glucosa. Entonces, quien regula a este nivel son las enzimas. Es decir, acuérdense que las enzimas trabajan dependiendo de la concentración de sustratos y productos. Y estos se van a empezar a activar o desactivar dependiendo de si tienen con qué trabajar o si se saturan de los productos. ¿Alguna duda con eso? Bueno, y la regulación hormonal, pues eso lo secretan los órganos. Pues básicamente, en este caso, por ejemplo, el estómago secreta una hormona que avisa que hay alimento. Y en el páncreas, que es donde se sintetiza la insulina es la que activa las rutas metabólicas. ¿Qué hace la insulina? Pues básicamente baja los niveles de azúcar en sangre, metabolizándolos, tomando la glucosa y convirtiéndola a energía, básicamente, ¿no? Y el último elemento que va a regular este mecanismo son las necesidades energéticas. Es muy diferente la necesidad energética que tenga a lo mejor un bulldog que no hace energía, que se le lleva echado, a lo mejor un galgo que son súper delgaditos y que siempre están súper activos y siempre quieren estar brincoteando, etcétera. Ahí las funciones energéticas pueden ser desde el nivel genético, como acabo de hacer la comparación del bulldog que es gordito y del galgo que es muy delgado y energético, a también la rutina que tengan. O sea, aunque sea un bulldog a lo mejor, pero si tiene la costumbre o si tiene la rutina de todas las mañanas hacer ejercicio, el cuerpo se adapta y eso permite que se vaya regulando, digamos, también las rutas metabólicas y por lo tanto las necesidades energéticas. ¿Alguna duda con esto? ¿O algún comentario? Ahí empezaron a llegar los demás, qué bueno.
Bueno, eh, voy, voy a ir desmenuzando cada uno de los puntos. Dejen, voy por mi tecito porque me hice un té y se me olvidó agarrar. Pero bueno, ahí lo que les estaba comentando sobre la regulación de por sustratos y productos, pues básicamente, acuérdense que sustrato es con lo que trabaja la enzima y producto pues es el resultado del catabolismo de eso, ¿no? Entonces, pues la glucólisis, el sustrato de esa ruta metabólica es la glucosa. Y el producto, a final de cuentas, sí es el piruvato, pero acuérdense que lo que nos importa más que nada es el ATP. Entonces, pues el primer elemento básicamente se va a enfocar en la regulación de la concentración de glucosa. Dice, la velocidad de la glucólisis está influenciada por la concentración de glucosa disponible, es decir, de la comida. En cuanto comemos, hay glucosa disponible. Se activa la ruta metabólica. Cuanto más glucosa haya, más rápido se va a llevar a cabo esta ruta metabólica. Y el producto, pues va a ser el ATP, ¿no? Entonces, una vez de que se active la ruta metabólica y se empieza a generar mucha energía, dice, altas concentraciones de ATP indican que la célula ya tiene suficiente energía, o sea, ya no tiene más. Entonces, cuando hay suficiente energía, se inhibe la ruta metabólica. Cuando hay sustrato disponible, es decir, cuando comemos, se activa la ruta metabólica. Así se regula. Si hay con qué trabajar, se activa. Si hay suficiente producto, se inhibe. Y al mismo tiempo, si hay bajos productos de ATP, pues también se estimula. ¿Alguna duda con esto? Y bueno, en el cuerpo, esta regulación del ATP es constante. De hecho, ahorita en pacientes humanos para la regulación de glucosa, las personas que no pueden regular sus niveles de glucosa, es decir, los diabéticos, existen como parches y aplicaciones que les van mencionando los niveles de glucosa que tienen para que se estén inyectando la insulina, para que se estén inyectando la hormona que precisamente regula y activa estos. Entonces, nuestro cuerpo, pues en realidad es muy inteligente y lo va regulando conforme nuestras necesidades. Pero las personas diabéticas, pues pierden esta capacidad, o los perros diabéticos, ¿no? Y gatos, que también es común. Entonces, a este primer punto, básicamente, aquí se las pongo como influencia de la concentración de sustratos y productos, pero básicamente es a nivel de enzimas. ¿Qué enzimas son las que participan? Estas, fosfofructoquinasa, hexoquinasa y piruvatoquinasa. Pero no vamos a profundizar en esto, porque para no saturarlos de información. Esto sí me interesa que profundicemos, que es la regulación hormonal, porque es algo, hasta siento que es de cultura general. Entonces, la insulina, que es una hormona que se secreta en el páncreas, que aquí lo estamos viendo, es la que se encarga de regular los niveles de azúcar en sangre. Y aquí en la imagen está muy bien representado. Entonces, el páncreas tiene tres tipos de hormonas. Insulina y glucagón. Son dos tipos de hormona. La adrenalina se secreta en otro lado. Pero una va a estimular la glucólisis, aquí se lo subrayo, y otra va a estimular otra ruta metabólica, que es la de glucogénesis. Sí, va a ser glucogénesis, que es la opuesta a la insulina. O sea, una va a degradar insulina y la otra va a generar insulina. Pero vamos por pasos. Quiero que nos enfoquemos aquí en la imagen. Dice, esto es un vaso sanguíneo, es una sangre, entonces nos están poniendo dos situaciones. Bajos niveles de azúcar en sangre, es decir, bajos niveles de glucosa, o altos niveles de glucosa. Esto de aquí, los altos niveles de glucosa, pues que cuando ocurre, cuando comemos. Comemos y se empieza a elevar los niveles de glucosa en sangre.
Y los bajos niveles, pues a lo mejor cuando ya tenemos rato sin comer. Esto, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo está con bajos niveles de glucosa, el cuerpo empieza a liberar hormonas para que les dé hambre. Entonces, el hambre en realidad es generado por hormonas. Bueno, cuando se detecta cualquiera de estas dos situaciones, el páncreas tiene dos alternativas. Cuando están bajos niveles de azúcar, pues lo que quiere es elevar los niveles de azúcar. O sea, busca un equilibrio. Y si está mucha, mucha azúcar, pues lo que quiere es disminuir los niveles. Entonces, aquí vamos a ver dos hormonas, glucagón e insulina, que básicamente es parte del metabolismo de los carbohidratos. El glucagón se activa cuando hay bajos niveles de glucosa. Entonces el glucagón se segrega por las células alfas del páncreas y lo que hace es que en el hígado, que es donde se almacena el glucógeno, acuérdense que el glucógeno son muchas moléculas de glucosa, pues lo que hace es una glucón- glucólisis, glucogenólisis, perdón. Es decir, degrada el glucógeno para tener azúcar en sangre en niveles normales. Libera azúcar, aquí lo estamos viendo. Entonces el hígado descarga glucosa en la sangre y se restablecen los niveles normales. ¿Dudas con el glucagón? Se los voy a volver a poner. Niveles bajos de azúcar, el páncreas secreta glucagón y el glucagón lo que hace es liberar glucosa de la sangre para restablecer los niveles. Pasamos de baja glucosa a glucosa normal. Pero cuando recién comemos, que tenemos los altos niveles de glucosa, el páncreas secreta insulina y lo que hacen, dice, segrega insulina por las células betas del páncreas, son otro tipo de células. Y lo que se hace es que en las células, estos son células de la grasa, que se llaman adipocitos, las células toman la glucosa de la sangre, es decir, la empiezan a almacenar. Primero genera energía y ya que se genera energía, el restante se empieza a almacenar en forma de grasa. Y así se restablecen los niveles de azúcar en sangre. Entonces, en otras palabras, estos puntitos extra de aquí los acomodan en la grasa. ¿Dudas, comentarios con esto? Entonces, la insulina primero nos permite, eh, aquí lo menciona como aprovechar la glucosa presente en la comida. O sea, en cuanto comemos, se libera insulina y empezamos con glucólisis para generar energía y el excedente se almacena en las grasas. Dice, la insulina se libera para promover la captación de glucosa en las células. Y el glucagón, pues es lo opuesto a la insulina, ¿no? Aquí se los pongo. El glucagón estimula la degradación del glucógeno en el hígado para liberar glucosa. Entonces, uno almacena glucosa y el otro libera glucosa. Y luego tenemos otra hormona que se llama adrenalina, que todos los hemos escuchado. La adrenalina es la hormona de la alerta, de la supervivencia. Entonces, cuando entramos en modo alerta, nuestro cuerpo necesita mucha energía. En los animales, esta energía la utilizan para escapar, por ejemplo, para agarrar a su presa. Entonces, cuando estamos en modo alerta, hay una alta demanda de energía. Entonces, la adrenalina estimula la glucólisis en situaciones de estrés y en necesidades de energía inmediata. O sea que genera la glucólisis, pero a un nivel muchísimo más rápido. Entonces, por eso empezamos con la adrenalina, se eleva el latido del corazón, los músculos se tensan, los vasos sanguíneos se contraen, etcétera, todo para generar movimientos rápidos. Entonces, son tres hormonas que participan en la regulación en este caso, de la glucosa. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno,
Y por último, las necesidades energéticas pues están más vinculadas con, con el estilo de vida que tienen los animalitos. Dice, la regulación de la glucólisis está intrínsecamente vinculada a las necesidades energéticas de la célula y al equilibrio del catabolismo y el anabolismo. Es decir, pues necesidades del cuerpo, qué tanta energía necesita generar o almacenar. Dice, cuando la célula necesita más energía, la glucólisis se acelera, como ahorita les estaba platicando en una situación de alerta. Pero cuando no es tan necesario, pues tenemos un metabolismo que le decimos metabolismo lento. O sea, la glucólisis también puede llevarse a cabo de manera lenta. Entonces, cuando la energía, por ejemplo, es abundante, cuando tenemos mucha comida disponible y que no tenemos que andar cazando ni nada, pues se ralentiza. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo podemos tener un metabolismo elevado y un metabolismo pues lento, ¿no? Entonces depende de las necesidades energéticas del animal. ¿Dudas con esto? ¿Comentarios? Bueno, em, así es como se regula la glucólisis. Aquí en esta diapositiva estamos viendo sobre el metabolismo de carbohidratos en monogástricos, es decir, en las aves, en los perros, en los gatos, en los carnívoros, en los cerdos. Em, Nuestra fuente principal de energía es la glucosa. Entonces, la manera en que generamos energía principalmente es a través de la glucólisis, como que menciona, a través de la gluconeogénesis, es decir, de generar glucosa nueva a través de las grasas o de las proteínas, y a través de la glucogenólisis, es decir, de degradar el glucógeno. Acuérdense que el glucógeno es como almacenamos nosotros la glucosa. Entonces, son las tres rutas metabólicas más importantes en monogástricos: perros, gatos, cerdos, aves, humanos. ¿Y qué pasa con la glucosa? Una vez que se metaboliza, puede entrar a gluconeogénesis, que es cuando la almacenamos en gluconeogénesis, perdón, que es para glucógeno génesis, que es para generar glucógeno, es decir, almacenar energía. Entonces es nuestra reserva de energía, reserva de glucógeno, y acuérdense que va en hígado y en músculo. Si comemos mucho, primero lo que va a pasar es vamos a generar energía. Ya que ya que tengamos satisfechas nuestras necesidades energéticas, las vamos a almacenar en glucógeno. Entonces, después de la glucólisis, se activa la gluconeogénesis. Después se empieza a convertir en grasa. Después se empieza a convertir en aminoácidos o proteínas. Y bueno, no está ordenado como por las etapas, ¿no? Pero esta sí es la principal, ¿no? O sea, el destino de la glucosa en la sangre principalmente es para generar energía en forma de ATP, que es la glucólisis. Y ya después la podemos almacenar en glucógeno o convertirla en grasa o convertirlas en aminoácidos. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, por cada molécula de glucosa tenemos la capacidad de generar de 34 a 38 ATPs, pero esto no lo hace la glucólisis. Acuérdense, aquí las voy a poner. ¿Dónde está? Por aquí les había puesto el producto, aquí está. Producto de la glucólisis. En realidad se generan como 2 ATPs y un NADH de una molécula de glucosa. ¿Sí? Pero los piruvatos se exprimen hasta llegar a 36, 38 ATPs. O sea, todavía nos falta mucho por ver sobre el metabolismo de la glucosa. Pero pues ahorita les estoy dando como una introducción. Hasta ahorita, chicos y chicas y chicas, ¿alguna duda, algún comentario? Ok. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la gluconeogénesis.
Y se lo separo para pues entenderlo un poquito más. En la imagen que están viendo a la derecha estamos viendo de arriba hacia abajo la glucólisis. De arriba hacia abajo la glucólisis, es decir, de degradar la glucosa, de pasar de glucosa a piruvato. Y la gluconeogénesis, acuérdense que el neo es de nueva, es generar nueva glucosa. Entonces es al revés de cualquier producto, ya sea de lactato, de grasas, aminoácidos. Podemos convertir los aminoácidos o los lactatos a piruvato y luego a glucosa. O de las grasas podemos tomar el glicerol y convertirlo a glucosa. Esta es la gluconeogénesis, es lo contrario a la glucólisis. La glucólisis es la de lisis, acuérdense que es degradación de la glucosa. Y la gluconeogénesis es la nueva formación de glucosa. Entonces, aquí nos comenta que la gluconeogénesis tiene como objetivo la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos, es decir, a partir de sustratos que no tienen que ver con carbohidratos. Lactato dice, este lo producimos a través del ejercicio intenso. Si hacemos mucho ejercicio, producimos lactato y a partir del lactato, que también es un, digamos, como un producto de la glucólisis, pero cuando no hay oxígeno. Entonces, podemos producir lactato cuando hay mucho ejercicio. Podemos producir piruvato a partir de la degradación de aminoácidos, es decir, de la degradación de las proteínas. Y a partir de glicerol, que sería a partir de las grasas. Entonces, cualquiera de estos precursores no glucosídicos nos permite generar glucosa. Dice, este proceso es esencial para mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre cuando la glucosa es escasa. Entonces, aunque no comamos, aunque estemos en anorexia, ¿cómo se dice? Bueno, sin comer por mucho tiempo en ayuno, tenemos pues otras formas de generar esta glucosa. Porque aunque se sabe que las grasas es energía almacenada, nuestras células no pueden tomar la grasa y generar ATP. Y si lo hacen, va a ser muy ineficiente. Entonces el cuerpo a fuerzas quiere trabajar con glucosa. ¿Por qué? Porque a partir de la glucosa se generan hasta 38 ATPs. O sea, que esto sí puede satisfacer las necesidades del cuerpo. Si lo hiciera a través de grasas o aminoácidos, sería menos eficiente y pues no es apto para nuestra vida. Dice, la gluconeogénesis es un ejemplo de la capacidad del organismo para adaptarse y mantener la homeostasis en condiciones ambientales. Pues en condiciones cambiantes, perdón. Entonces aquí las condiciones cambiantes pues puede ser la falta de energía, la falta de alimento, eh, o, o a lo mejor y también puede incluir, por ejemplo, si nuestra dieta no podemos consumir carbohidratos, pues y consumimos a lo mejor puras grasas o puras proteínas, pues hay una manera de que se puedan convertir en carbohidratos. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Mm, dime, Dora. Pero la gluconeogénesis Ujú. trabaja, quiere trabajar con glucosa, solo con glucosa, porque según yo, ay, el lactato que vendría siendo, no son moléculas, no son carbohidratos. No, el lactato es un ácido, o sea, es un producto de la degradación de la glucosa. Haz de cuenta que de manera normal utilizamos la glucosa y la degradamos hasta piruvato. Pero, por ejemplo, en el ejercicio intenso, nuestros músculos se gastan todo el oxígeno disponible. Entonces, cuando no hay suficiente oxígeno para degradar la glucosa a piruvato, eh, el realizar esta ruta metabólica sin oxígeno te genera lactato. Entonces, de lactato puedes convertir glucosa.
De hecho, este lactato es lo que hace que estén molidos cuando hacen mucho ejercicio y amanecen todos adoloridos al siguiente día. Es porque hubo tanta demanda de glucosa en sus músculos que se acabó el oxígeno. O sea, esta ruta metabólica, glucosa piruvato, gasta oxígeno. Entonces, si hacen mucho ejercicio, se gastan todo el oxígeno y cambian de ruta metabólica y generan lactato. Y pues este lactato se vuelve a generar piruvato, glucosa y continúan con la glucólisis. Pero sí puede trabajar con otros carbohidratos que no, que no sea la glucosa. Ajá, sí, es más fácil de hecho, o sea, si te comes una fruta, una manzana o algo, viene en forma de fructosa y ya tu cuerpo la convierte a glucosa. Pero digamos que la ruta metabólica para hacerlo es mucho más rápido, porque molecularmente son muy similares. Ah, ok, pero tú dices de que dentro de estos precursores que se llamen eh, que entren los carbohidratos. No, porque tienen que ser precursores no glucosídicos. O sea, aquí acuérdense que como sinónimo de los carbohidratos es glúcidos. Glúcido es igual a carbohidrato. Entonces se refiere a precursores que no tengan que ver con carbohidratos. ¿Sí me explico? Sí, sí, eso era lo Mm, ok. que quería explicar, preguntarle, pero Sí, no sí, me sí. expliqué. Sí, aquí pues ya la ruta metabólica cambiaría de nombre, pero gluconeogénesis se refiere a esto específicamente. Bueno, vamos a seguir. Características de la gluconeogénesis, esta se lleva a cabo solamente en el hígado. El hígado tiene la capacidad de metabolizar grasas, proteínas y lactato para generar más glucosa. O sea, acuérdense, bueno, les comentaba que durante el ejercicio intenso se genera lactato, pero este lactato se tiene que mandar al hígado para que se genere la gluconeogénesis. Y ya la nueva glucosa se vuelve a mandar a músculo para que se genere la energía. Entonces, por eso también cuando estén haciendo ejercicio y que sientan que los músculos les estén temblando, es porque no tienen la glucosa ya suficiente para que el músculo se siga moviendo y que genere energía. Déjenlo descansar, por el amor de Dios. Me ha tocado ver TikToks de que están haciendo ejercicio y luego se desmayan. Porque fuerzan tanto el cuerpo, no sé qué se la quieren estar jugando. Pero eso es peligroso, pues, o sea, básicamente están dejando sin oxígeno a su cuerpo. Y, y partes del cerebro se pueden morir, o sea, por hacer ese tipo de cosas. Entonces, o sea, este proceso tarda un poquito. O sea, no es en chinga. Ahí disculpen la palabra. Pero bueno, la gluconeogénesis se da en el hígado y se regula pues básicamente también por los niveles de azúcar que estén en sangre. En otras palabras, se regula por el glucagón, se regula por la insulina y aquí estamos viendo una hormona nueva, cortisol. Este cortisol también se le conoce como la hormona del estrés. Cuando ustedes se estresan, se libera cortisol. En los animales, ¿qué puede generar un estrés? Pues el hambre, el no comer. Si no como, pues se libera cortisol, me estreso y puedo generar energía a partir de grasas o proteínas. En los humanos, como somos animales muy complejos y nuestro estilo de vida nos estresa por todo, podemos empezar por eso hay personas que, en mi caso, por ejemplo, yo si me estreso no como. Y muy probablemente por eso también tengo niveles de grasa muy bajos. Porque me estreso por todo y pues eh, puede que entre en gluconeogénesis y degrade mis grasas. Y pues como no como también por estrés, pues ahí está. Bueno, aquí lo que me interesa es que rescatar que se vuelve a regular, esta ruta metabólica se vuelve a regular por las mismas hormonas, glucagón e insulina, y pues le agregamos el cortisol, y que se lleva a cabo en el hígado. ¿Dudas con esto? Ah, bueno, aquí les destaco también que dice fermentación de la glucosa. Fermentación se refiere, cuando escuchen fermentar, se refiere a rutas metabólicas sin oxígeno. Las bacterias fermentan. O sea, si dejan algo tapado ahí y lo abren y huele así raro, pues es porque se fermentó. Hubo metabolismo sin oxígeno.
Entonces, fíjense cómo aquí la glucosa se fermenta porque se gastaron todo el oxígeno disponible en el músculo durante el ejercicio y se genera lactato. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, luego seguimos hablando de la gluconeogénesis. Este se lleva a cabo exactamente en el hígado, pero en el citoplasma y en las mitocondrias de estas células. Y dice que en condiciones de hipoglucemia, hipo viene de bajo, de poquito. Glu, pues de glucosa, y emia de sangre. Entonces, esta palabra hipoglucemia significa niveles bajos de glucosa en sangre. Entonces, cuando tenemos estos niveles bajos de glucosa en sangre, se activa la gluconeogénesis. Entonces, se puede activar también cuando nuestros niveles de glucógeno se agotan. Y otra vez, ¿qué hormonas contribuyen a la gluconeogénesis? Cortisol promueve la conversión de proteínas a glucosa, por ejemplo, de grasas a glucosa. Bueno, pues aquí ya estoy repitiendo un poquito lo mismo. Dice el cortisol, pero específicamente el cortisol promueve la gluconeogénesis al aumentar la disponibilidad de sustratos, aminoácidos, y también inhibe la captación de glucosa por las células, lo que aumenta los niveles de glucosa en sangre. Entonces, pues eso hace el cortisol, la hormona del estrés, la que saca granos. Bueno, ahorita les estaba diciendo que yo no tenía grasa por eso y al parecer el cortisol trabaja con las proteínas. Todo es nutrido yo. Bueno, seguimos. Bueno, dudas con gluconeogénesis antes de entrar con la otra ruta metabólica. Bueno, luego tenemos la glucogenólisis. Glucogenólisis. Aquí las dos palabras es glucógeno y lisis, degradación. Ya no vamos a hablar de la glucosa, sino de nuestra forma de almacenar la glucosa. Entonces, la glucogenólisis es un poquito más fácil de asimilar. Es básicamente, es el glucógeno, o sea, muchas glucosas unidas, y lo que hacemos con el glucógeno es degradarlo a su versión monomérica, es decir, a la glucosa. Entonces, la glucogenólisis es la degradación del glucógeno almacenado en el hígado y en el músculo principalmente, que es donde tenemos el glucógeno. Ahora les pregunto, ¿qué situaciones creen que activaría esta ruta metabólica? ¿En qué situaciones necesitamos degradar el glucógeno? ¿En qué situaciones necesitamos degradar o gastar nuestra forma de almacenar energía? Se las voy a dejar pensando, pero se las voy a poner en el examen. Está fácil, la verdad. Bueno, luego dice metabolismo del glucógeno. ¿Qué hacemos con el glucógeno? Hay dos enfoques con el glucógeno, ¿no? La glucogenólisis, que es la que acabamos de comentar, y la glucogénesis. Una degrada el glucógeno y otra forma glucógeno. Dice, la síntesis y la degradación del glucógeno es un mecanismo que han desarrollado los animales para satisfacer las necesidades energéticas de forma rápida. Las grasas es una forma de almacenar energía, pero no es rápida. El glucógeno sí. O sea, la manera en que degradamos el glucógeno es muchísimo más rápido que convertir las grasas a glucosa. Dice, el metabolismo del glucógeno está estrictamente controlado por hormonas. Aquí no trabajan tanto las necesidades energéticas del cuerpo, ni la concentración de sustratos y productos. Principalmente y estrictamente controlado por hormonas. ¿Cuáles? Glucagón, insulina y adrenalina. Ya las hemos comentado. Entonces, fíjense cómo he mencionado varias rutas metabólicas que se activan o se desactivan por las mismas hormonas. Dicho en otras palabras, la secreción de glucagón va a activar una ruta metabólica y al mismo tiempo va a inhibir otra. Lo mismo con la insulina, lo mismo con la adrenalina.
Aquí les pido no confundir gluconeogénesis, que es la formación de la glucosa, de nueva glucosa, con glucogénesis, que es la formación de glucógeno. Esto es porque, yo les digo, separen las palabras. Glucogénesis lo podemos pensar que es formación de glucosa, pero es la formación de glucógeno. Hay algunos autores que para evitar estas confusiones ponen glucogénesis, o sea, glucógeno, génesis, en vez de glucogénesis. Entonces, para que lo tomen en cuenta, glucogénesis y glucogenogénesis es lo mismo, pero se enfocan a la generación o a la síntesis de glucógeno. Y la gluconeogénesis, esa sí estrictamente es para la síntesis de glucosa. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, vamos viendo. La glucogénesis es la formación de glucógeno, es decir, de unir varias moléculas de glucosa. Entonces, forma glucosa, forma glucógeno a partir de glucosa. ¿Dónde se realiza? Pues en las células o en los órganos donde se almacena el glucógeno, es decir, en los hepatocitos. Cito viene de célula, hepato pues de hígado, en las células del hígado, en las células musculares y en poquitos niveles en las células renales, principalmente en hígado y en músculo. Dice, es activado por un exceso de glucosa. Si comemos mucho, vamos a tener mucha glucosa, entonces con el exceso de la glucosa formamos glucógeno y así lo almacenamos. Dice ahí que la hormona de la insulina la controla y, o sea que cuando se libera insulina, se activa la glucogénesis. Por otro lado, tenemos, bueno, dudas con glucogénesis. Bueno, por otro lado tenemos a la glucogenólisis. Dice que es el rompimiento o la degradación del glucógeno. Es una vía catabólica, es una vía de degradación. Lisis. Ah, bueno, ni se ve que se remarcó ahí, lisis. Vía catabólica. Para obtener más moléculas de glucosa. Entonces también se realizan en las mismas células, hepáticas, musculares y renales, porque ahí está el glucógeno, ¿no? Y se va a activar en situaciones contrarias. Si la glucogénesis se activa por exceso de glucosa, pues la glucogenólisis se va a activar por bajos niveles de glucosa. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios con esto? Quien activa esta pues es el glucagón. O sea, el glucagón, que es la hormona contraria a la insulina. Bueno, aquí estamos viendo una imagen que lo ejemplifica un poquito más. Vamos viendo. ¿Qué pasa si tenemos altos niveles de glucosa en sangre? Cuando acabamos de comer se libera insulina. La insulina dice formación glucógeno estimulada. Se empieza a formar el glucógeno. ¿Por qué? Porque tenemos mucha glucosa, entonces la empezamos a almacenar. Entonces, lo que hace la insulina es, lo estamos viendo en el color azul, convertir la glucosa a glucógeno. Y esto baja los niveles de glucosa. Acuérdense que estamos siguiendo la línea, las flechas azules. Como empezamos a almacenar la glucosa, pues empiezan a bajar los niveles de glucosa en la sangre. Y se empieza, vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos bajos niveles de glucosa en sangre. El mismo páncreas ahora va a secretar glucagón y esto va a generar la degradación del glucógeno. Es decir, que vamos a pasar de glucógeno a glucosa. Y pues esto va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Altos niveles de glucosa en sangre libera insulina y así nos vamos yendo. Y así pues se va regulando pues los niveles de glucosa en sangre. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, esto es lo mismo
pero pues está como un poquito más ejemplificado. Dice, cuando hay una baja concentración de azúcar en sangre, capilar es un vaso sanguíneo chiquito. Representado aquí estas bolitas como la glucosa, se ven poquitas, entonces se libera glucagón. El glucagón en el hígado lo que va a pasar es que se promueva la degradación de glucosa, de glucógeno a la glucosa y aumente los niveles de glucosa en sangre. Altas concentraciones de azúcar en sangre, capilar es un vaso sanguíneo. Aquí vemos que hay mucha glucosa, muchas bolitas, el páncreas va a secretar insulina y en el hígado se va a promover la formación de glucógeno, perdón, a partir de glucosa. Y pues esto va a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Y el tercer escenario es que estamos en una situación de estrés, quien lo recibe pues es el cerebro, y en la glándula adrenal, que es una glándula que está arriba del riñón, se libera la adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas de alerta. Y en el hígado se va a promover la conversión de glucógeno en glucosa y van a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, aquí póngale nombre a esto. ¿Qué ruta metabólica promueve la degradación de glucógeno a glucosa? La glucogenólisis. ¿Qué ruta metabólica promueve la formación de glucógeno a partir de glucosa? La glucogénesis. Y esta, ¿qué promueve la conversión de glucógeno a glucosa? Otra vez la glucogenólisis. Este tipo de preguntas se las voy a estar haciendo en el examen, pero les voy a poner actividades para que lo repasen y no se les haga tan complicado. Eh, Les voy a poner algo así, parecido. Tenemos las rutas metabólicas, glucólisis, glucogenólisis, y ahorita después que veamos estas, pues también, ¿no? Pero la glucólisis, ¿con qué trabaja? ¿Cuál es el producto? ¿Para qué se usa? ¿Y qué hormonas se activan? Este cuadro muy similar se los voy a poner en el examen. Ahorita tienen numeritos, ¿no? Para que lo vayan haciendo. Pero les voy a poner actividades para que pues vayan ahí moviéndole. Hasta ahorita voy a dejar la clase hasta aquí. Después continuamos con el ciclo de Cori y la ruta metabólica de pentosa fosfato. Y luego ya con ciclo de Krebs y etcétera. ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias? Muy bien. Siento que la clase ahora estuvo pesada, estuvo cargada. Pero